El Partido Independiente tuvo un mal resultado en las elecciones de 2019. Pasó de estar en el Senado a tener un solo diputado. Sin embargo, este periodo de gobierno tuvo a esta colectividad ostentando el cargo público ejecutivo más alto de su historia, la titularidad del Ministerio de Trabajo. Pablo Mieres, que lidera el Partido Independiente desde su creación hace 22 años, cumplió ese rol de ministro en una administración además compleja, con la negociación durante la pandemia y la promesa también de una recuperación de salarios reales que se terminó logrando, aunque en forma dilatada. Con esa visibilidad renovada, Mieres vuelve a ser ahora precandidato a la presidencia del Partido Independiente sin rival en la interna. Vuelve a traer propuestas programáticas sobre la mesa y sigue sosteniendo que conforma la pata izquierda de la coalición multicolor. Bueno, ¿qué rol aspira a que tenga el Partido Independiente en el próximo periodo? ¿Cuál sería un buen piso de votación este domingo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos, justamente recibiendo al doctor Pablo Mieres aquí en Estudios. ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Por Bueno, suerte, muy bien. ¿cómo llega? ¿Cansado como todos a esta Un poco. a esta recta final de la campaña? Bastante, sí, bastante, porque además la transición del ministerio a la campaña Fue rápida. Y sí, hubo momentos de superposición, con lo cual, o sea, el último mes y medio, había ya actividades o decisiones que tomar, entonces fue sobrecargada, pero bien, bien, estamos muy bien. Es la primera vez, yo decía, que empiece una campaña, pero ya habiendo estado en un cargo en el Ejecutivo. ¿Eso Sí, marca una diferencia? ¿Hace que sea una campaña distinta? sin duda, yo creo que, y no solo por mí, sino por el partido todo. El partido era históricamente un partido parlamentario que tenía dos características. Una, un rendimiento parlamentario que era valorado en general positivamente cuando los analistas, los politólogos hacían sus estudios sobre ranking de actuación legislativa, siempre ranqueábamos muy bien e Iván Posada, nuestro único diputado en este periodo, también ha tenido un desempeño muy destacado, yo diría una de las voces fuertes de la bancada de la coalición en todos los temas, desde la LUC, pasando por el presupuesto, en donde él es además especialista, rendiciones de cuentas y reforma de seguridad social. Y también nos caracterizábamos por tener un programa de gobierno particularmente serio, profundo, elaborado por muchos técnicos. Me acuerdo una vez acá en este programa, en una elección de hace ya unos cuantos años, hubo un destaque de parte de ustedes con respecto al programa del partido. O sea, el partido tenía una desproporcionada calidad de técnicos, pero no teníamos gestión de gobierno. Y eso es lo que ocurrió en este periodo, y eso agrega una faceta nueva que yo creo que la gente valora mucho, que es justamente el hacer. Una cosa es redactar los programas, escribirlos, otra cosa es plasmarlos, hacer políticas públicas, y una cosa es debatir en el Parlamento y elaborar leyes, y otra cosa es aplicarlas. Y yo creo que salimos bien, con buena nota. El Partido Independiente tiene alrededor de una docena de compañeros en cargos de gestión de gobierno, y nos ha ido bien en general, y eso la gente lo valora, y yo creo que es una de las credenciales principales nuevas que tenemos para esta campaña electoral. Haciendo evaluación. ¿Cómo marcó su impronta? ¿Cómo entiende que marcó su impronta el Partido Independiente en este gobierno? Sí, tú decías lo de la pata izquierda de la Sí. coalición, y es tal cual, yo creo que fue así. Efectivamente, los roles que hemos tenido están vinculados justamente a la pata de la gestión de gobierno, que yo digo siempre que el Frente dice que es un gobierno de derecha, yo creo que es un gobierno de centro. Si vos lo comparás con cualquier gobierno en el mundo de derecha, bueno, este gobierno tiene diferencias notorias en todo. Voy a hablar de lo que en parte fue el aporte nuestro. Bueno, por supuesto, las relaciones laborales. Una de las cosas que se decían cuando arrancamos, se profetizaban, era que iba a haber una afectación de las relaciones laborales, de los consejos de salario. No quiere sopa, dos platos. Tuvimos 3 rondas salariales, porque la ronda inicial, la novena fue, perdón, la octava fue justamente al comienzo de la pandemia, y tuvimos que hacer una ronda corta de un año, y eso llevó a que tuviéramos la octava, la novena y la décima, y rondas salariales, consejos de salarios totalmente intensos, a fondo, con buenos resultados, con acuerdos en la mayor parte de los casos, con duraciones razonables. Nosotros, cuando empezamos en el Ministerio de Trabajo, dijimos, nosotros vamos a hacer un ministerio de puertas abiertas,
de diálogo, y cuanto más diferencias tengamos, más diálogo va a haber, y cumplimos. Y también dijimos, venimos a colocar el péndulo en el medio, no al otro lado. Ujú. O sea, había una evaluación de que durante los gobiernos del Frente hubo un sesgo en el Ministerio de Trabajo a favor de los sindicatos. Nosotros dijimos, eso no va a seguir ocurriendo, pero tampoco va a ocurrir un sesgo a favor de los empresarios. Y yo creo que la verdad, yo creo que no pasó una semana mientras yo estuve en el ministerio que en mi despacho no hubiera alguna delegación sindical dialogando directamente con el ministro para asumir problemas y para resolver problemas. Y la conflictividad, si tú separás la política ideológica, es decir, la que surge de distancias del PIT-CNT con el gobierno, es Ujú. decir, reforma de la seguridad social, transformación educativa, LUC, y te quedás con la conflictividad laboral en sentido estricto, fue un periodo de conflictividad muy razonable, nada elevada. Pero me quedé pensando en algo que usted señaló. El hecho de que usted dijo, el gobierno haya aplicado una política típica de centro, ¿no? Sí. ¿No les complica políticamente o no le complicó políticamente al Partido Independiente? No, porque nosotros, ¿No le roba espacio, por decirlo de alguna manera? yo creo que al revés, nosotros somos parte de que, yo digo, si no hubiéramos estado nosotros, probablemente este gobierno hubiera estado más a la derecha, no tengo ninguna duda. A pesar de todo el tema del manejo que tiene que ver con las relaciones laborales, con la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social, el tiempo va a demostrar que es una reforma de equidad en varios sentidos, porque crea además un complemento solidario, que fue una idea del Partido Independiente, que asegura que las jubilaciones más bajas van a ir aumentando en la medida que se vaya aplicando el nuevo régimen, porque es una reforma de equidad en el sentido de ir a un régimen previsional común y porque le da a todos los jubilados igualdad de oportunidades para jubilarse y seguir trabajando. Usted dice, en todo eso hubo una impronta del Partido Independiente. Sin Digo duda. porque capaz que la ciudadanía no lo tenía el Partido Independiente como un actor que hiciera ruido. No sé, pienso en otros actores de la coalición de Sí, gobierno que sí marcaban, o sea, si uno decía, bueno, acá hay un punto, acá está marcando claramente su posición diferente, se notaba, no sé, por decir Cabildo Abierto. sí. Bueno, ahí tenemos claramente diferencias de cómo había que actuar dentro de la coalición con Cabildo. Cabildo optó por un perfil muy alto y a veces de confrontación con el presidente o con el Partido Nacional. Nosotros no, nosotros entendimos, porque pulseadas hubo y Ujú. tensiones hubo, y vos te podrás imaginar que en 4 años y pico de gobierno y con pandemia y sequía, y bueno, sí, siempre hubo debates y discusiones, y lo que pasa es que nosotros preferimos manejarlas con un perfil más acorde a lo que supone un acuerdo de coalición, que es ayudar a que la coalición funcione, sin perjuicio de lo cual yo creo que la gente tiene bastante bien identificado que el resultado en el Ministerio de Trabajo tuvo que ver con la presencia del Partido Independiente, que el resultado en InMujeres tuvo que ver con la presencia del Partido Independiente, que la postura en materia de adicciones tuvo que ver con el Partido Independiente, con Daniel Radío, con un perfil muy alto, en una postura que obviamente no es que se pueda desarrollar hoy, realizar hoy, pero planteando un enfoque de la problemática de las adicciones y de la problemática de la regulación de las drogas bien distinto y bien progre, si se quiere, en Ujú. esos términos, ¿no? Y ni hablar en la Oficina de Servicio Civil. Nosotros lo que sentimos es que quizás debió haber habido más cambios, por ejemplo, en reforma del Estado. Están pendientes. Bueno, eso le iba a preguntar, a ver, si para cerrar este capítulo de diagnóstico de lo que fue el desempeño del Partido Independiente en este gobierno, y de lo que viene siendo, porque queda todavía. Todavía se abre, sí, Pero, sí. pero le iba a decir, ahí no les faltó, o sea, hacen autocrítica por ese lado de repente, bueno, haber reclamado más, haber insistido más en determinados temas que querían que efectivamente se lleven a cabo. Eh, lo hicimos y lo planteamos, y por ejemplo el tema de la carrera en la Administración Central, fue un esfuerzo que el Partido Independiente hizo para vencer resistencias burocráticas que existen en cualquier Estado, y cualquier cambio en el Estado implica comprarse líos, discutir cosas, y lo hicimos, y avanzamos. Capaz que hubiera sido bueno avanzar más, probablemente. También es cierto
este periodo de gobierno estuvo muy marcado por la incidencia de instancias imprevistas, como fue la pandemia la primera, después vino la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un impacto inflacionario importante, y después pasó la sequía y el problema de competitividad con Argentina. O sea, tuvimos 4 episodios no menores que te alteran la agenda y que te hacen focalizar en cómo resolvés el problema inmediato, particularmente el primero, el de la pandemia. Pero a pesar de eso hicimos la transformación de la seguridad social, que era una cosa que había que hacerlo. Yo me acuerdo, Danilo Astori en el periodo pasado decía, este es el principal tema del próximo periodo de gobierno, pero él estaba en la mitad de ese periodo de gobierno y el Frente no sé si no se animó o no quiso o no pudo, pero no le hincó el diente. Yo me acuerdo que Astori iba al Parlamento en las rendiciones de cuentas y mostraba esa gráfica tremenda del incremento del déficit de las jubilaciones y pensiones que iba para arriba de una manera, no digo descontrolada, pero acelerada, y que había que corregir. Y bueno, y nosotros lo corregimos. Y al mismo tiempo también iniciamos una transformación educativa que le falta mucho. Yo creo que es de los casos en donde el comienzo de la transformación educativa está bien orientado, y yo diría que es una de las principales razones por las que nosotros desde el Partido Independiente creemos que es importante que haya un segundo gobierno de coalición, porque temo, y cada vez que escucho a los precandidatos del Frente Amplio confirmo que si llega a ganar el Frente, chau transformación educativa, es decir, se va a frenar, se va a abortar, y eso sería muy grave, ¿no? Capaz que con lo último que señalaba se adelanta A ver. a lo que le iba a preguntar, pero hay una pregunta que le venimos haciendo a todos los distintos precandidatos que es, ¿para qué querría ser presidente de la República? Porque aunque se entiende que usted no apunta, al menos en esta elección, ciertamente a llegar a la presidencia, hay una decisión personal en esa candidatura. Sí. Entonces, ¿para qué? Para transformar el país en lo que tiene que ver, levantar el piso social, al mismo tiempo abrir el país definitivamente al mundo, porque para levantar el piso social vos tenés que crecer a mayor velocidad. Para crecer a mayor velocidad es necesario tener una estrategia de mejora de la productividad y la competitividad de nuestro aparato productivo. Y en ese sentido, mantener salarios y empleo en buen nivel implica un salto productivo. Y ese salto productivo hay que darlo. Y eso implica, por ejemplo, lo que instalamos en el Ministerio de Trabajo a fines del año pasado, que es una mesa tripartita sobre la productividad, que es la clave del crecimiento de la economía. La otra clave es la apertura al mundo. Nosotros tenemos que lograr un incremento de la inserción internacional. En ese sentido, la aprobación del Tratado de Patentes es un paso importante porque nos permite estar más cerca de ingresar al Transpacífico. Tenemos que reformar el Estado, porque para lograr la solución del crecimiento, el Estado tiene que ser no más chico, pero tiene que ser más al servicio de la ciudadanía, y eso implica modificaciones importantes. Todas esas cosas uno las tiene muy concebidas en la cabeza, pero si me preguntás cuál es lo principal, en el Uruguay, entre los uruguayos, la educación y el trabajo vuelva a ser el camino elegido para el ascenso social. Ujú. Eso, que históricamente, décadas atrás, estaba muy metido en la cabeza de la enorme mayoría de los uruguayos, para un sector de la población cambió. Y eso tiene que ver con 3 indicadores muy duros que hace décadas que están presentes, que no es problema que nació en este gobierno, ni en los gobiernos del Frente, ni siquiera en los gobiernos anteriores. Estoy hablando de que la pobreza entre los niños es el doble entre el conjunto de la población, que la tasa de deserción en enseñanza media implica que, a pesar de que se redujo del 60 al 50% en este periodo, sigue siendo un escándalo, y que el triple del desempleo es entre los jóvenes que en el resto de la población. Ese trípode hay que atacarlo, combatirlo y resolverlo. Y si me preguntás si ese es la prioridad, sí, es la prioridad. Entonces, hay que bajar la pobreza infantil radicalmente. Se puede, de acuerdo a los técnicos que tenemos, que la verdad son muy buenos y están muy especializados en estos temas, se puede bajar a la mitad en un periodo de gobierno. En un periodo de gobierno. En un periodo de gobierno bajar la pobreza infantil a la mitad, lo cual implicaría eliminar esa distancia. Y si siguieras con una estrategia de ese tipo, podés llegar a un objetivo que sería fantástico, que es pobreza infantil cero.
Porque tenemos una ventaja de la desventaja, que es que nacen pocos niños. Bueno, Entonces, sí. Pero solo aprovechando esa ventana demográfica, porque como le van a decir enseguida, bueno, ¿y qué pasa con los recursos? O sea, querer quieren todos. Y ahí viene el tema de... Sí, yo te diría una cosa. Cuando en febrero el país hizo una compulsa con todos los precandidatos y preguntó cuál era la prioridad número 1 para el próximo periodo de gobierno, el único que dijo reducir la pobreza infantil fui yo. Ahora todo el mundo habla de eso, y bienvenido, vamos arriba, porque la verdad quiere decir que va a pasar por primera vez, porque esto está desde los 80. La primera vez que se supo esto fue un estudio de UNICEF que hizo Juan Pablo Terra y que demostró que en el Uruguay la pobreza tiene cara de niños, se decía en ese entonces, y teníamos 20% de pobres en Uruguay y 40% entre los niños. Ahora tenemos 10% de pobres y 20 o casi 20 entre los niños. Bueno, de una vez por todas, el 20% de los niños de 0 a 6 años no son más de 40.000 niños. Y si los metés, lo transformás en hogares, porque obviamente es obvio que reducir la pobreza infantil es reducir la pobreza de los hogares donde viven los niños, y son 20.000 hogares. Vos tenés que focalizar transferencias económicas para levantar el ingreso, pero no solo, porque no es cuestión de resolver la pobreza en tanto dato estadístico. Bueno, a ver, ahí toca un punto, ¿no? Hay que seguir por ese lado de solo... o ir por la vía de incrementar las transferencias. Hay que incrementar las transferencias, no tengo duda, sí, y el proyecto nuestro es ese, incrementar las transferencias, tanto las asignaciones familiares como las TUS, pero no alcanza con eso. Y ahí viene el otro tema, que es el conjunto de instituciones que tenemos, pero de alguna manera desarrollarlas de una forma mucho más directa al apoyo a la crianza de los niños. Yo creo que el Plan CAIF necesita una revitalización y una reincorporación de las familias, que era el proyecto original del Plan CAIF, es decir, que las familias participen en el proceso y centros CAIF con horario extendido, que de alguna manera acompañan esos 3 primeros años de vida que son claves. Todos los psicólogos, mujeres psicólogas, y me lo dicen todo el tiempo, todos opinan que ahí se juega en gran medida la deserción estudiantil, está directamente relacionada con esos primeros años de vida. Después hay que establecer en la transformación educativa un foco muy fuerte en la continuidad, y para mí ahí hay un tema que a veces los especialistas en educación lo dejan de lado porque el sistema educativo es muy endogámico, ¿no? muy endógeno, es la relación con el trabajo. Yo creo que es clave, lo dice Javier Lacida, que es uno de nuestros principales referentes en educación, dice no debería ocurrir que ningún estudiante que quiera hacer la UTU no tenga cupo. Y hoy ocurre, lamentablemente, hace años que ocurre. Bueno, ¿por qué? Y porque es la educación vinculada al trabajo. Y yo te diría más, yo creo que esa división que hay histórica entre secundaria y UTU, como si fuera posible educar teóricamente sin aplicación o educar aplicando técnicamente sin teoría, no existe. Hay que derribar esa barrera. La enseñanza media tendría que ser mucho más vinculada y menos divisoria entre secundaria y UTU. Yo sé que eso es pelearme con un montón de algo en la transformación educativa en el último componente tenía algo de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, de que si empiezan UTU y después quieren cambiar al liceo, sea más fácil, ¿no? Tiene que haber, más conectado. No puede haber corredores paralelos, eso está muy bien y es parte de la propuesta. ¿Pero habla de algo más? O sea, por ejemplo, el modelo dual, de educación dual. Yo soy hincha de la educación dual, me parece que hay todo un tema que tiene que ver con la capacidad que tenga el sistema educativo de dialogar con el mundo empresarial, porque requiere de un compromiso empresarial, porque las prácticas hay que hacerlas en el mundo real. Yo creo que acortar la distancia entre el aula y el trabajo es fundamental. Y creo realmente que el problema que tenemos es que el mundo del trabajo va muy rápido, y eso yo lo pude constatar en estos años, y el mundo de la educación va muy lento, porque no hay que hacer la reforma educativa. La transformación educativa tendría que ser un proceso permanente. Como el trabajo está en permanente cambio, y la educación tiene que abrir la cabeza y pensar que las transformaciones educativas tienen que estar en constante evaluación y elaboración, y entonces sí, bajaremos la deserción y bajaremos el desempleo juvenil.
Todo esto digamos, es una avenida virtuosa. Ir del círculo vicioso, que es el doble de pobres entre los niños, deserción estudiantil del 50% y triple desempleo juvenil, a un esquema donde los gurises crezcan en hogares no pobres, tengan por lo tanto una continuidad educativa y seguro que cuando tú mirás en un cuadro de doble entrada, educación y desempleo, es clarísimo. Los gurises que tienen terciaria terminada, desempleo casi cero. Los gurises que tienen primaria completa, ciclo básico y nada más, tienen un desempleo altísimo. Entonces hay una relación directa que tiene que ver también con adecuar el sistema educativo para que retenga a los gurises y les sea interesante, porque a veces el problema que hay es que ellos ven que lo que se les enseña en el aula tiene muy poco que ver con la vida y entonces muchos se van. Enseguida continuamos en la entrevista con Pablo Mieres, precandidato a la presidencia por el Partido Independiente. Vamos a hablar de otros puntos que plantea el Partido Independiente en su programa de gobierno. También vamos a hablar de cómo es esto de competir en una interna, pero como candidato único. A ver, enseguida volvemos con eso. Seguimos aquí en Perspectiva, en este ciclo con otro precandidato a la presidencia, Pablo Mieres, que una vez más se presenta en un ciclo electoral como líder del Partido Independiente, aunque por primera vez lo hace luego de ser parte de un gobierno con un rol ejecutivo. Y uno, por ejemplo, con bastante visibilidad, como la titularidad del Ministerio de Trabajo. Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Doctor Mieres, yo le preguntaba recién, bueno, ¿por qué? ¿Por qué querría ser precandidato ¿por qué quiere ser precandidato a la presidencia de la República? ¿Por qué aspira más allá de lo que pueden ser la realidad del Partido Independiente? Ahora, otra interpretación de su candidatura es que es importante también mantener vivo al Partido Independiente, ¿no? Pero que el objetivo en realidad es el Parlamento, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué le parece importante preservar el Partido Independiente en una coyuntura política como la actual? Y por todas las ideas que recién mencioné, o sea, un partido no es un fin en sí mismo, obviamente. No debería ser, por lo menos. Algunos capaz que sí, pero yo entiendo la política como una actividad de servicio a un cambio de la sociedad, una mejora de la sociedad, y por lo tanto la razón de por qué queremos que el partido crezca es por todas estas ideas que recién mencioné muy rápidamente, que están desarrolladas en nuestro programa, y que además sentimos que podemos hacer, que podemos trasladarlas a la realidad, cosa que en parte logramos en este periodo que nos tocó por primera vez gestionar políticas públicas, ¿no? Tengo un mensaje desde la audiencia. Silvana dice, le manda saludos, dice, qué interesante sería que Mieres liderara un gran partido independiente de centro con partes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio y otros. Ahí está la mayoría del sentir uruguayo. Un candidato de centro, medio y político profesional, confiable. ¿Cuántos lo votaríamos? Yo comparto la idea. A ver, nosotros históricamente siempre quisimos construir un espacio socialdemócrata lo más grande posible. Lo que pasa es que las fronteras, las tradiciones, las referencias partidarias juegan su papel y obviamente el partido hoy integra una coalición en donde hay sectores de centro, hay sectores más a la derecha y estamos lo que podemos llamar el centro izquierda, que somos nosotros. Esa es la coalición que tenemos. Por eso yo digo que es un gobierno de centro. Hay un sector vallista dentro del Partido Colorado que también capaz que ocupa parte del espacio, del mismo espacio político, ¿no? Y el pensamiento wilsonista también en el Partido Nacional. O sea, siempre hay zonas de conexión y también hay del otro lado, del lado del Frente Amplio. Yo creo que hay gente socialdemócrata. Yo lo que siento y veo es que el Frente ha perdido, se ha adelgazado mucho en el ala justamente moderada. Yo medio bromeando así con el juego de palabras, digo que el Frente Amplio se convirtió en un frente angosto. ¿Por qué? Y porque la pata moderada ha perdido fuerza al punto de que un candidato que pretendía representar esa pata tuvo que renunciar por falta de apoyo. Entonces, me parece que hay sí coincidencias, ojalá, transversales. Bueno, nosotros en este momento yo creo que en esta campaña hay una dicotomía. O
sea, o sigue la coalición Bueno, o vuelve el frente. eso que está planteando, yo creo interpretar también por dónde va Silvana desde la audiencia. En esta coyuntura, ¿no? Tan polarizada y donde una crítica de la ciudadanía también es esto de blanco-negro, Nacional o Peñarol. Uno dice una cosa y uno sabe de calcado qué es lo que va a decir del otro lado. ¿No habría, el Partido Independiente no tendría un espacio más amplio si jugara un poco más independiente justamente? Bueno, ahora acabamos de lanzar una iniciativa que vamos a ver cómo sale, que tiene que ver con el tema de este plebiscito del PIT-CNT, es plantearle a los candidatos que resulten electos el próximo domingo la posibilidad de fijar una posición común, no metiéndonos en otras diferencias, no validando, porque yo sé que el Frente Amplio no va a validar la ley que votamos el año pasado de reforma de seguridad social, pero sí ponernos de acuerdo en algo, que es que si este plebiscito se aprobara, todos los mensajes que damos, todos los candidatos sobre reducir la pobreza infantil, poner más plata en la educación, mejorar las prestaciones sociales, todo se evapora, porque el déficit de las pensiones y las jubilaciones se dispara de una manera loca, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los economistas y analistas, incluso de centro, izquierda, de derecha. Entonces, nuestra idea es y incluir, por supuesto, en esto al Frente Amplio, el candidato del Frente, los candidatos de los partidos de la coalición, firmemos un acuerdo diciéndole a la ciudadanía, no es bueno votar este plebiscito. ¿Por qué? Porque genera estas consecuencias. Bueno, vamos a ver, son formas de decir, a ver, yo no quiero, a mí me parece que la grieta en Uruguay no existe más allá de que preelectoralmente se tiran pelotazos y la gente lo mira hasta casi como entretenimiento. En el comentario más ¿cómo decirle? Más común de los oyentes, a veces cuando se repite bueno, es eso, uno escucha a uno de la coalición oficialista y sabe más o menos lo que va a decir y va a criticar al Frente Amplio, y el del Frente Amplio sabe más o menos qué va a decir. Ahí justamente, ¿no tendría el Partido Independiente, si jugara de forma, por ejemplo, no formando parte de la coalición oficialista, más independiente? ¿No habría un espacio muy amplio ahí donde poder canalizar eso que la ciudadanía está viendo y que dice, ¿cómo puede ser que sea blanco o negro? Yo creo que hoy, lamentablemente, el dilema es así. Y la porque la discusión es, vuelve el frente y vuelve un frente escorado hacia la izquierda de una manera, yo voy a tirar dos temas. A ver, dos temas en donde dice? claramente, Sí. a ver, educación. El Frente Amplio no hizo la transformación educativa, la proclamó 2 veces. Cuando Mujica asumió en 2010, dijo educación, educación y más educación. Pasó el periodo de gobierno y él mismo confesó, no pude con los gremios, no lo hizo. Y tanto no lo hizo que Tabaré Vázquez en el 2014 levantó la bandera de que hay que cambiar el ADN de la educación. Era su gran consigna. Pasaron los 5 años de gobierno de Tabaré Vázquez, no pasó nada. Empezamos esta transformación educativa que está encaminada y el Frente Amplio está en contra. Y cuando vos le preguntás cuál es la alternativa, yo escuché el otro día a Orsi, dijo, y es con los docentes. Sí, es con los docentes. Dijo 2, 3 veces eso. Pero usted se imagina, por ejemplo, que un gobierno encabezado por Yamandu Orsi puede ser una cosa radical, o sea, que sea así en esos términos, continuidad o cambio, todo. Yo preguntaría esto, ¿va a continuar la transformación educativa? Y la respuesta es no. Van a trancar la transformación educativa porque dicen que están mal. Bueno, él el otro día cuando lo tuvimos acá dijo algo así como, yo creo que hoy en día hay que bajar las expectativas y no hacer una gran transformación educativa, sino lograr lo simple, que es que los gurises vayan a la escuela. Bueno, hay que continuar un proceso de transformación, porque esto no está terminado. Y yo lo que escucho de todos los representantes del Frente Amplio, incluido Yamandu Orsi, es que es una crítica a lo que se hizo. Pero me parece que se critica más, por ejemplo, la representación de los docentes. ¿Usted no incluiría a los docentes en algún punto más de lo que lo hizo este gobierno? Ya están en el Codicen. Yo creo que está bien lo que se hizo, que es eliminar los consejos de concentrados y quedar con un director, porque si no, la burocracia, esto que recién hablaba yo de que la educación queda retrasada porque se vuelve mucho más lenta en su resolución, volveríamos para atrás. No estamos de acuerdo con eso. Y estamos de acuerdo en que hay que seguir avanzando en algo que lamentablemente no se impulsó en los periodos anteriores, que es que
por ejemplo, que el sistema de elección de horas cambie de manera tal de que de que los profesores mejores puedan optar por ir a los lugares donde es más necesario que sean mejores. Y no lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy es el sistema de elección de horas es perverso, es retrógrado. Ujú. Eligen primero los profesores con más antigüedad, pero también con más puntaje, mejor calificados, y eligen los lugares donde, bueno, es lógico, tenés que generar incentivos para que los mejores docentes vayan a los lugares donde se necesita más ese expertise para que los gurises se queden. Entonces, todas estas cosas, yo lo que veo es que si gana el Frente, la verdad, y lo mismo con el tema de la seguridad social, el Frente no se pronuncia sobre este plebiscito. Yo espero, ojalá, la semana que viene, donde vamos a saber que se llegó a las firmas, más allá de la cantidad enorme, brutal que se descartó, llama la atención, pero bueno, una desprolijidad del PIT-CNT que mandó todo sin ver cuántas firmas eran realmente las hábiles. Bueno, hay que Hay cuestiones ahí pronunciarse. también, hago un paréntesis, le van a decir del CNT que tiene que ver incluso con hasta el tipo de sistema que se sigue, ¿no? Por ejemplo, que uno tenga la misma firma que hace a los Mira, 18 años cuando ellos sacó la han credencial. juntado firmas N veces, saben cómo se juntan y saben cómo se hace para evitar que se rechacen. Y esta vez fue una desprolijidad brutal. Pero además tienen garantías, porque la Corte Electoral funciona con garantías para todos. Cada firma la evalúa una pareja de funcionarios donde se tienen en cuenta los equilibrios políticos. Eso es así. Y la Corte misma está integrada por representantes que tienen filiación partidaria. O sea que acá no van a caer en el error de cuestionar a la Corte. Acá lo que hay es que el sistema de validación es el mismo, nada más que esta vez mandaron un montón de cosas sin pasarlas por un filtro previo, porque no sé, porque tendrían miedo de no llegar, lo que fuera. Y en todo caso estamos hablando de que van a llegar al 10%. O sea que no es que la Ujú. mayoría de la gente firmó ni nada por el estilo. 10, 12% con suerte. Ahora, yo veo al Frente Amplio y cuando le preguntan sobre la seguridad social, Fernando Pereira dice que si ganan van a llamar a un gran diálogo social. Bueno, fue lo que ocurrió estos 3 años. Estos 3 años tuvimos un diálogo social donde ellos participaron sin haber aportado nunca un proyecto alternativo. Porque acá hubo una reforma de la seguridad social donde el presidente de la República, antes de mandar el proyecto al Parlamento, el anteproyecto, el borrador, se lo entregó en propias manos, se fue a la sede del Frente Amplio a entregarlo y les dijo, queremos escuchar aportes antes de mandarlo al Parlamento. No hubo un solo aporte, solo críticas, solo cuestionamientos, y había 3 miembros en la comisión de expertos representando al Frente Amplio y no presentaron ni una hoja, más que una hoja, un documento final crítico con respecto a lo que iba a ser la propuesta. Entonces, puedo decir, pero pará, y cuando sale esta barbaridad que es el plebiscito del PIT-CNT, que va a generar impactos tremendos, el Frente dice libertad de acción. Y hay 2 precandidatos del Frente que firmaron para ese Sí, plebiscito. Carolina Cosa y Y tú Andrés no podés Lino, ¿no? decir que firmás para habilitar, vos sos un dirigente político. Yo firmo lo que me parece que está bien, lo que me parece que está mal, no lo firmo. Entonces, realmente hay una dicotomía. Y nosotros, en ese sentido, estamos claramente del lado de acá, es decir, de la continuidad de una coalición, donde eso sí nos importa y eso se va a jugar en octubre, cuánto peso tiene cada actor. Porque no es lo mismo un partido independiente chico que un partido independiente mayor, con mayor capacidad de incidencia en los contenidos del próximo periodo de gobierno. ¿Cambió la coyuntura en ese sentido respecto a lo que fue la elección pasada para ustedes? Ah, sí, yo veo una posibilidad de que el partido tenga un crecimiento importante. A ver, en esta elección, la del domingo próximo, Bueno, ahí tengo tenemos. para preguntarle en 2 tiempos, digamos. Sí, Esta es la elección más difícil para para ustedes. nosotros siempre lo es. Esta vez yo En la medida que no creo. hay competencia interna, es complicada. Y claro, porque la gente no tiene incentivo para ir a votar en un voto voluntario, con un nivel de motivación en la ciudadanía que todo el mundo dice es más bajo que otras veces. Pero tenemos competencia en Montevideo, por lo menos. Algo hay. Hay 4 listas en Montevideo que representan, en definitiva, compañeros que pretenden ser candidatos a diputados por Montevideo. Estoy hablando de Daniel Pérez, que es el subsecretario del Ministerio de Trabajo y fue director de empleo en estos años. Dardo Rodríguez, que fue director del INAU durante 10 años y que además es
el que va a ser director ejecutivo del Fondo Infancia, este fondo que se creó ahora recientemente para liderar, digamos, focalizar las políticas dirigidas a combatir la pobreza infantil. Gerardo Sotelo, director de servicios de los medios públicos hasta hace muy poco y además un periodista de larga trayectoria, y Renzo Gatto, que es el que viene más de afuera de la política, pero es hijo de Heber Gatto, presidente de honor del partido, militante del partido de toda la vida, abogado con larga trayectoria profesional, también cultural y deportiva, fue presidente de River. Y bueno, esas 4 opciones están arriba de la mesa en Montevideo. A nivel nacional, en el resto del país tenemos una lista nacional y otra departamental, pero aspiramos a tener una votación que, comparada con nosotros mismos en años anteriores, marque esa señal que queremos de ¿Qué sería crecimiento. una buena votación para ustedes? Nosotros votamos muy poco en las internas, o sea que en realidad, por eso te digo, es comparar con el 2019 y tener un resultado que la gente, que ustedes, periodistas, los analistas, digan, mirá, el Partido Independiente votó mejor, ojalá mucho mejor que en el 2019. Pero bueno, eso se verá el lunes, el domingo de noche. Después sí, decía, el partido para ustedes se juega entonces Y ahí en la elección nacional. Y es que el lunes va a haber 5 candidatos. El candidato del Frente y los 4 candidatos de la coalición. Y esos 4 candidatos de la coalición vamos a disputar simultáneamente la continuidad del gobierno en octubre y noviembre eventualmente en segunda vuelta, pero también vamos a disputar la interna de la coalición. Porque esa interna que hoy está en el Frente va a tener una interna la coalición, que es a quien elige de los 4 partidos que integramos esta coalición. ¿Usted considera que siguen siendo la puerta de entrada, digamos? Somos la pata izquierda, sin duda. Sí, el partido, más allá de que podamos tener coincidencias con gente del Partido Colorado, ballistas, con gente del Partido Nacional, wilsonistas, más allá de eso, el Partido Independiente, de los 4 partidos, es el que se coloca en el eje izquierda-derecha, más hacia el centro-izquierda. Hacemos una mini pausa y le pregunto enseguida sobre otra de las propuestas de campaña que ha dado que hablar, porque entre otras cosas comprende el área en la que usted estaba desempeñándose. Por ejemplo, ¿cómo es esto del seguro de paro para las empresas monotributistas? Sí, Enseguida cómo no. hablamos de eso. ¿No? El eslogan que ha elegido el Partido Independiente en esta campaña es de acá para arriba. Y en la comunicación apostaron a cierto humor, ¿no? El spot es un Sí. ascensor jugando con la idea de subir, pero también haciendo chistes de que en el Partido Independiente es tan chico que podrían hacer reuniones en un ascensor. Sí, esa ¿Cómo fue les una fue idea con de la eso? agencia, la verdad que nos gustó eso de decir, mirá, porque es verdad que alguna gente bromea, si ustedes son tan pocos. Sí. Entonces dijimos, vamos a usar el ascensor, pero el Es como ascensor sube. tomar una crítica o una burla para dar la vuelta. Convertirla en el impulso. Y al mismo tiempo decir, sí, hicimos un montón de cosas, podemos hacer muchas más. Y realmente estamos convencidos de que tenemos una capacidad de aporte que se demostró en la cancha en este periodo, con los 10, 12 compañeros que están todavía en ejercicio de cargos de gobierno, y queremos hacer más, y para eso obviamente le pedimos a la gente el voto. Por eso es de acá para arriba. Presentaron un programa de gobierno. Ahora, la idea es justamente buscar la incidencia en el próximo gobierno. Sin duda. Que esas políticas permeen en lo que va a ser después, a futuro, un programa de la coalición de gobierno si se llega al balotaje. Exacto, yo calculo que después de octubre va a haber una discusión de Compromiso por el País 2. Ujú. Y bueno, y ahí depende de los votos que cada uno tenga, poder impulsar. Después de octubre, ¿ya descartó eso de que pueda llegarse Antes de a un... octubre yo la veo difícil porque estamos compitiendo, ¿no? En algún momento en la mitad del periodo anterior, Sí. que está terminando, yo dije, bueno, capaz Sí, que por tenemos. eso le pregunto. Pero la verdad que no hubo condiciones por distintas razones. Quizás por el ritmo del gobierno, por las urgencias, por lo que fuere. Lo cierto es que no hubo condiciones para eso y ahora obviamente estamos en plena competencia y cada uno va a tener sus prioridades. Las nuestras están muy claras. Tenemos, recién lo hablamos, de todo ese tema de la pobreza infantil, de la transformación educativa, de bajar el desempleo juvenil, de abrir el país al mundo, de mejorar la productividad y la competitividad. Y esa idea que tú mencionabas relacionada con
lo que es las empresas unipersonales. Eso. Propuso crear un seguro por cese de actividad para empresas unipersonales, una suerte equivalente al seguro de paro que tienen los trabajadores dependientes. Incluso explicó que se trató de aplicar en este periodo de gobierno, ¿no? ¿Y por qué no lo logró? Bueno, a ver, primero, cuando vino la pandemia, uno descubrió que teníamos un arsenal positivo, favorable, para responder para los trabajadores dependientes y mantenerlos a través del seguro de paro, convertido de todas las maneras posibles. Nosotros inventamos el seguro de paro parcial, flexible, prórrogas, todo lo que uno se podía imaginar, pero nos encontramos con que había trabajadores por cuenta propia, hablemos de que son unos 40, 50.000 trabajadores que son en realidad trabajadores independientes, que facturan, y que facturan en general a un solo cliente, lo cual prueba que hay ahí una relación laboral, pero que no tenían que podían pasar de 100 a 0 de un día para el otro, como pasó en la pandemia. En ese momento hicimos un subsidio especial para empresas unipersonales, estoy hablando del literal E, de monotributistas y monotributistas MIDES. Bueno, entonces ahí surgió la idea de construir un seguro de cese de actividad equivalente al seguro de paro que tienen los dependientes. En ese momento no fructificó, hubo intercambios, por eso te digo que en la discusión en el gobierno siempre hay puntos de encuentro y puntos de no encuentro. Este fue uno de ellos, no hubo ambiente en la discusión dentro del gabinete para impulsarlo, pero nosotros nos quedamos con la idea. Y la idea es perfectamente viable, y la idea es darle al trabajador unipersonal que tenga un tiempo de facturación continuo, para evitar que hagan trampa, digamos, darle un subsidio en caso de que desaparece su facturación, darle una especie de seguro de desempleo por 3, 4 meses, podrían ser perfectamente los mismos 4 meses que tiene el trabajador dependiente, con el 50% del promedio de la facturación del último año, y bueno, es una manera de sostenerlo mientras se rearma para una nueva actividad. ¿Y cómo se podría financiar esa una medida de Eso, tipo? una parte con un incremento en el aporte que hace el trabajador mismo, pero tiene que ser una parte razonablemente pequeña como para que no le afecte la formalidad. Yo quiero que sigan siendo formales. Y la otra parte por BPS, gasto del BPS. Nosotros habíamos hecho un cálculo, no es una cifra, es una cifra, la verdad, promedio, es estimado, porque hay que ver cuántos pueden caer, depende de los momentos, pero estamos hablando de $7 millones. No es nada para el gasto del Banco de Previsión Social. Paso a otro tema que ustedes marcan, la JUTEP, por ejemplo. Uno de los puntos interesantes del programa de gobierno del Partido Independiente es que apunta a un fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública para lo que dicen un control integral de la gestión de gobierno, Sí. Especialmente para una selección responsable y con garantías de los cargos públicos. A ver, expliquemos qué implica esto. Implica que la JUTEP tenga más recursos financieros y humanos. O sea, profesionales que puedan, porque tú lo que no podés es tener una especie de archivador de declaraciones juradas. Hay que hacer un análisis de las declaraciones juradas, y para eso necesitas personal que tenga capacidad, software que permita y analizar si hay consistencia entre las declaraciones juradas, sobre todo en la evolución de las declaraciones juradas. Eso, por ejemplo, eso está pendiente y nosotros seguimos pensando. Y lo otro que pensamos también que es importante es que el Tribunal de Cuentas tenga un mayor poder. Acá hay un viejo proyecto de ley que yo presenté cuando estaba en el Senado, que nunca se trató, que está bien, vos no podés hacer que las observaciones del Tribunal de Cuentas tengan efecto de freno para todas, porque son miles y miles. Pero sí podés decir, aquellas que son de entidad patrimonial, y podemos discutir cuánto es ese límite de entidad patrimonial, que son observadas, no puede ser que se reitere el gasto y se siga para adelante. Porque está en juego muchos recursos. Entonces, a partir de determinado monto, que eso sea como una alarma que diga, bueno, no, hasta acá no se puede seguir con la misma lógica. Entonces, esa observación tiene efecto de bloqueo. El gasto se frena y el administrador tiene que levantar la observación. Ese es un planteo que nosotros venimos planteando desde hace bastante tiempo. No hemos tenido suerte, pero lo vamos a seguir planteando.
Me quedé con un punto, lo que tiene que ver específicamente con la JUTEP. ¿Hay algún hecho puntual de este gobierno que le haga darle valor especialmente a la JUTEP? No, es que yo creo que la JUTEP, desde que se creó, prácticamente siempre ha tenido el mismo problema, un problema de recursos. Entonces, no es que en particular en este periodo haya habido cosas que en periodos anteriores también tenía el mismo problema. Es decir, el problema el propio presidente de la JUTEP del periodo anterior lo manifestaba, Ricardo Gil Gil Iribarne. Iribarne. Tenés que tener un plantel técnico profesional y un software que te permita cumplir con la función de control, y me parece que eso es importante. ¿Cómo cierra la campaña? ¿Cómo estos próximos días? A ver, decía, tuvo Tenemos recorrida por acto- el interior del país, ya Sí, terminó. Terminé el viernes pasado en Melo, un acto muy lindo, allá en la capital de Melo, y mañana en el Club Español, en 18 de Ejido, con todas las agrupaciones de Montevideo y de Canelones, cerramos la campaña, no con un acto nacional, pero sí localizado. Hoy voy a recorrer gaseo, repartir listas, todas esas cosas que se hacen, y vamos a ir a las ferias, porque la veda no impide que uno siga repartiendo listas hasta el último minuto. ¿Usted cómo percibe el clima de campaña? Bueno, yo creo que es verdad que hay poco incentivo en la gente. Creo que hay otros elementos que están pesando. El clima siempre, en las internas siempre viene, es invierno, pero además ahora empiezan las vacaciones de julio y además está la Copa América, que todos estamos obviamente pendientes de la evolución de la Celeste, que empezó muy bien además por suerte, pero yo creo que en relación a nosotros sentimos un buen clima, un clima de respeto y además de aceptación. Vamos a ver. En esto que decía de la competencia interna en Montevideo, estos 4 candidatos a diputados se juegan un poco el cómo voten cada una de las listas para ver entonces efectivamente cómo se ordena la lista hacia la elección nacional. La idea es que no necesariamente, A ver. la idea es que puedan ser 4 listas a diputados. Ellos Bien. verán, lo que sí es un test, es cómo votan, porque ellos mismos podrán evaluar si se juntan, si siguen, cómo siguen, pero la idea es que el partido tenga varias listas a diputados en octubre. Pablo Mieres, precandidato del Partido Independiente, líder del Partido Independiente, exministro de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por estos minutos esta Gracias. mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ti, un gusto.